Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. ¿Encontró Hebreos? Capítulo 5, versículo del 11 al 14. Allí el encabezado dice, advertencia contra la apostasía. Y yo he titulado el mensaje y buscaba una imagen y no la encontraba. Al final me decidí por esa imagen que va a ver usted ahí, la imagen de un hermoso perrito que me llevó a pensar, ¿verdad?, cómo luce la apatía. Apatía espiritual es el mensaje de esta ocasión. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos juntos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es más dulce que la miel. También tu palabra es espada, Señor, que corta. Y yo sé, Padre amado, que así como has cortado mi interior a través del estudio de esta porción, también vas a cortar a todos los que nos exponemos a escuchar, Señor, esta porción de las Escrituras. Guíanos a tu gracia, Señor, y que esta porción que tú has preparado para hoy sea suficiente, Dios, que sea lo que necesitamos. Frena mi lengua antes de hablar cosas, Señor, que no sean de tu agrado. Y líbrame de flagelar a la iglesia que tú has comprado a precio de sangre. Ayúdame, úsame para edificarla. Ayúdame, Dios, a serte fiel a ti, a decir la verdad, tal como tú la has dicho, Señor, con amor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Como le decía, estaba en una lucha buscando la portada, porque la portada va de acuerdo con el título. Entonces a veces paso más tiempo pensando qué portada le pongo al título que encontrar el título, porque el título aparece fácilmente en el texto. Pero encontré ese perrito porque hay muchos ejemplos. Usted pone la palabra apatía en el diccionario o en Google y usted va a encontrarse, ¿verdad?, con una persona que está como durmiendo, como cansada, etc. Pero el diccionario en español, la palabra apatía dice lo siguiente, que es estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Es el desdén. Eso es un sinónimo. La apatía es el desdén o el desprecio por algo valioso, por algo importante. La palabra del griego apatía es apateia, falta de sentimiento, derivado del sufijo que es patei, sufrir. Así que, hermanas y hermanos, cuando hablamos de la apatía espiritual, estoy hablando del desprecio por las cosas de Dios.
Y esta carta a los hebreos fue escrita en su contexto a un grupo de cristianos, judíos, que estaban siendo perseguidos, pero detrás de la persecución, detrás de la aflicción por el evangelio, también había algo que el Espíritu Santo estaba revelando, y es que había un desprecio por Jesús. Acuérdense que los judaizantes, los judíos habían emprendido una persecución por la persona de Jesús, y los estaban encarcelando, le estaban quitando la gerencia, les quitaban el trabajo, no les daban empleo, y las personas seguidores de Jesús en los primeros años estaban teniendo problemas serios. Pero algunos usaban esa excusa: por causa de la persecución nos hemos apartado, y por causa del problema no queremos reunirnos porque corremos el peligro entonces de perecer. En todas esas formas de actuar de los hermanos en esa época se escondía también la apatía y la apostasía, que la apostasía es rebelarse contra la verdad. En otras palabras, se lo voy a poner bien sencillo, es como si usted hoy dice que usted cree en Jesús. Usted cree en Jesús, viene aquí a la iglesia el domingo y todo se goza, y por A o por B razón pasa algo en su vida y usted se vuelve ateo. Usted dice, ya no creo en Jesús, pero pasó un tiempo que usted decía que creía. Eso es apostasía, porque usted se vuelve un enemigo de Jesús. Dios no existe para usted. Y para rematar, usted se va a una institución que aborrecen a Cristo como testigo de Jehová, que Jesús no es Dios, que es creación de Dios. Para ponerle un brochito de oro, ¿va? Aquí le pongo la cereza en el pastel para rematar con todo. O se va al musulmán, o se hace judaizante, vuelve ahí. Pero fue cristiano. ¿Y qué le pasó al brother? ¿Qué le pasó a la hermana? Apostató, se rebeló contra Dios. Encontramos miles de personas resentidas. ¿Y a quiénes le echan la culpa? A los pastores. Es que el pastor me ofendió, aquel pastor, esos diáconos, esos cristianos son hipócritas. Es que siempre vamos a buscar un chivo expiatorio. Siempre nosotros le vamos a echar la culpa a otro. Yo no encuentro en la calle a alguien que diga, es que yo mire, solamente una vez una hermana que por poco y se muere cuando llegó el COVID. Yo sé que me va a escuchar porque está en otro país. Y esta hermana tuvo las faldas o los pantalones, y yo le pregunto, hermana, ¿qué pasó? Ella era servidora en la iglesia. ¿Qué pasó, hermana? Ya nos movimos de Rivía, le queda muy largo, Lin, y esta hermana viene y me dice, pastor, soy honesto, me busqué un novio y me fui a fornicar con él. Así me lo dijo. Hermana, pero usted sí es sincera. Esa es la verdad, pastor, me dijo. Me encontré ahí y me dijo, un precioso morenito, mi chocolatito, y me fui con todo. Y ya me dijo, a fornicar. Hermano, ¿y no le da miedo? Le dije yo, vea. Me dijo, no, le tenga cuidado, porque usted lo dice así con placer, no le duele el pecado. Y si usted es cristiana, se la puede llevar al Señor. Mire, hermano, para hacerle corto el relato, porque yo soy un predicador de consecuencias. No le voy a contar tonterías, ¿verdad? Son cosas reales. Que si usted me dice, pastor, compruébamelo, le llamamos a la hermana y que se lo diga así como ella me lo dijo. Y yo le dije, sí, es cierto, así se lo dije. Mire, hermano, cuando vino el COVID, esta mujer estuvo al borde de la muerte, estuvo entubada. Sí, casi agonizó. Y yo me recordaba, me fui a fornicar, pastor. Se me venía a la mente. Y el Señor, por favor, dale una segunda oportunidad. Dios, dice la Biblia, que al que toma por hijo lo azota. Esa es la garantía de que si somos hijos de Dios, nos va a azotar, nos va a dar la varita, pero con amor. Gracias a Dios, Dios le dio la oportunidad, la hermana sigue viva. Pero estuvo al borde de la muerte, estuvo agonizando, quedó marcada. Quedaron cosas, ¿no? Porque quedan secuelas, gracias hermano, esa es la palabra. Quedan secuelas de esa situación. Y
yo sé que algunas hermanas, ¿verdad?, saben lo que estoy diciendo, así tiene razón el pastor. Y no es que a mí me aflige, porque yo no quiero eso para usted ni para mí. Pero cuando Dios, a mí por lo menos, Dios no me deja ni tan siquiera, yo le fallo a mi Dios y inmediatamente, a veces mi esposa se queda sorprendida sin palabras, me dice, ¿qué le pasó? Y no le puedo explicar porque no me va a entender, pero yo sí sé que el Señor me ha dado la varita. Él sí sabe que así debe de ser la medicina amarga para curar ese mal. Eso no lo queremos. Aquí hay una advertencia de eso. Aquí el escritor está advirtiendo al pueblo, le está diciendo que hay muchas cosas. Él viene hablando acerca de la supremacía de Cristo. Si usted retrocede al capítulo 5 a los Hebreos, él habla acerca del sumo sacerdote, de que Jesús es el grande. En versículo 7 dice de Hebreos 5, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ve, aquí el escritor está él explicando. Si usted lee Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces el tema general de la carta a los Hebreos es la supremacía de Jesús, que Él es Dios. Y el escritor les presenta a estos hermanos que estaban afligidos, les presenta la historia de todos los rituales en el Antiguo Testamento y les va diciendo, este es el corazón del Evangelio, estas son las zapatas de los cimientos del cristianismo. Jesús, si nos apartamos de Jesús, ya no hay nada que tenga sentido. Por eso es que es una carta muy saturada de la práctica de los sacerdotes y de los levitas. Era un pueblo judío. Y como había apostasía, había el abandono de la fe, se le da la medicina, en otras palabras, se le da al pueblo primero. Dice, esta es la esencia del cristianismo. Jesús, si tú te apartas de Jesús, ya no importa si vas a sufrir por otra cosa. Pero si sufres por Jesús, vas a ser galardonado. Y por eso es que en el capítulo 11, que lo vamos a ver 10 en adelante, pone una gran lista de hombres que confiaron en Cristo, que pusieron la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que soportó el oprobio, la vergüenza, el sufrimiento por agradar al Padre. Entonces aquí el ejemplo monumental, hermanas y hermanos, para perseverar hasta el final, porque la evidencia de que usted es cristiano genuino es que usted va a perseverar hasta la muerte o hasta que Cristo vuelva, pero no va a colapsar, no va a quedar en el camino. Quedarán los falsos cristianos. El falso cristiano viene la prueba, el problema, y el problema tiene dos resultados. Uno es, te humillas, te sometes a Dios y Dios te levanta. El otro es, te vuelves orgulloso y no aceptas nada, te resientes con Dios y te apartas. Has perecido porque no estás en Cristo Jesús. Estabas en una emoción. Y los problemas de toda índole, enfermedades, pérdida material, conflicto en el matrimonio, un divorcio, conflicto con los hijos que se vuelven rebeldes, ofensas entre los hermanos, cualquier cosa te va a resentir de tal manera que vas a salir huyendo. Y como Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y en esto los conocerán, dice Jesús, que se amarán los unos a los otros. Así que se aceptarán tal como son imperfectos. Que aquí solo pecadores habemos. Aquí no hay nadie que diga yo tengo alitas, aquí la tengo oculta. Mire pastor, yo soy perfecto. Nadie. Estamos en el proceso de la santificación. Nos ofendemos de una forma o de otra. Y aquel que no ofende dice, vea, dice la Biblia, es perfecto. Está en problemas. Porque no hay una persona que no ofenda. Si no lo hace con palabras, lo hace con otras cosas. Alguien dijo en cierta ocasión que el desdén es una señal de alerta en que una relación
está en serios problemas. Y este fue un consejero en matrimonio, hablando acerca de cuando hay conflicto en el hogar y dice que el matrimonio puede soportar muchas cosas. Inclusive hay matrimonios que pueden soportar y pueden superar hasta una infidelidad. Hay hombres que perdonan a su esposa, hay mujeres que perdonan a su esposo y siguen adelante, olvidan. Pero hay algo que no supera ningún matrimonio y es la apatía, el desprecio. Que ya la mujer ya no le interese al hombre, ya ella es un cero a la izquierda, su opinión no cuenta, o el hombre también, ya a la mujer le importa un bledo, ya es nada. Eso no lo soporta esa relación. Y dice este hombre que esa es una señal de ese desprecio, que el hogar o la familia está en serios problemas. Y yo pensando en esa parte decía, yo creo que también se aplica a que si alguien tiene una apatía por Jesús y las cosas espirituales no quiere aprender, no quiere estudiar las escrituras, no quiere congregarse, es una señal de alerta que está en serios problemas con Dios. Porque lo único que viene después es apartarse de Dios. Hermanas y hermanos, el peligro de menospreciar a Jesús es latente en el día a día de nuestro peregrinaje. Muchas veces el afán de este mundo nos lleva a poner a Jesús en segundo plano. Las cosas espirituales como que son secundarias. Y Jesús nos dice, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros le damos vuelta al revés y decimos, no, primeramente buscar aquellas cosas y después buscar el reino de los cielos cuando te quede tiempo. Entonces es contrario. Colosenses, Pablo dice en el capítulo 3, si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. Pero nosotros, al contrario, estamos ahí entre que no sabemos a dónde buscar, si buscamos, entonces estamos preocupados por las cosas. Y es que las cosas son bonitas, nos dan placeres. Una buena casa bien amoblada, usted se siente agradable sentarse en el sofá después de trabajar, tener una buena televisión, tener una hamaca y después el domingo en la tarde, después que ha estado trabajando los 6 días, usted está ahí con aire acondicionado, con su nevera bien llena de comida, con un buen automóvil en el garaje, con una buena cuenta en el banco, usted está feliz de la vida. Y es ahí donde nosotros mordemos el anzuelo. No tiene nada de malo, las riquezas no son malas, la prosperidad no es mala. Y entonces, ¿dónde está el problema, pastor? El problema está cuando nosotros despreciamos lo espiritual y apreciamos esas cosas temporales. Y tarde o temprano eso nos atrapa y caemos en idolatría. Eso es solo una cosa. Porque la apatía también puede ser influenciada por el trabajo. Amamos tanto el trabajo que usted dice, bueno, si yo pudiera, trabajaría los 7 días, las 24 horas, si no tuviera que descansar, no pararía. Hay hombres y mujeres adictos al trabajo. El trabajo no es malo. Dios nos hizo para trabajar. El problema es el exceso, cuando ya nosotros nos olvidamos de vivir. Y aquí este país es experto en eso. El sistema nos atrapa. ¿Cuántas personas no están todas enfermas y van a los países? Allá llegó un hombre a mi pueblo que compró un gran montón de terreno. Llegó con una troca del año, una Tacoma, o hizo una gran casa. Pero a los 3 meses de estar allá, el hombre murió de cáncer, murió de un montón de enfermedades. Y la noticia, el chisme que llegó allá es que el hombre solo se alimentaba con sopa Maruchan, esas sopas así rápidas. Y comía 3 veces a la semana con un Chinese food, con una porción de esos que venden en la comida china. Y la gente dice, ¿qué le pasó a don Erasmo? Se llama Alonso. ¿Qué le pasó a don Erasmo? Se murió. Pero dejó, mire, la señora quedó clara, que la señora quedó y sus hijos quedaron bien parados. Eso es en el mundo, hermano, sin Dios. Este hombre no era cristiano. Pero eso suele pasar. Entonces, eso nos lleva a la apatía, al desdén, al desprecio. Mire lo que dice Jesús, Lucas capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, póngale atención a esta connotación, a sus discípulos. Por tanto os digo,
Eso, ahí estamos nosotros. No os afanéis por vuestra vestimenta. ¿Qué más dice? ¿Qué comeréis? O ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida. Esto es impresionante. Esta es una porción de la Escritura que siempre me ha impactado a mí. Cómo Jesús usa esta metáfora en Lucas 12:22. El cuerpo, dice, y el cuerpo que el vestido. Él va haciendo una comparación. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y luego viene Jesús y hace una metáfora, una comparación magistral. Y dice, considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen, dice, despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y luego hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Recuerde que el afanarse, hermanas y hermanos, es el exceso de la preocupación. Todos aquí los que estamos aquí reunidos tenemos compromisos. Todos los que estamos aquí tenemos que pagar alquiler, porque se tiene que pagar. Todos aquí tenemos que pagar seguro de automóvil. Tenemos que pagar la cuenta del teléfono. Tenemos que pagar la energía eléctrica. Y tiene que pagar el dentista. Y tiene que pagar y 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 pagar. Tiene que pagar el toll si pasa por la calle. Tiene que pagarle aquí el impuesto por usar las calles al City Hall. Todos los años le llega ahí el recibo. Aquí solo se trata de pagar y pagar y pagar. Entonces, toda esa cosa, si usted, por ejemplo, muchas personas se enferman, les da derrame facial, porque no duermen pensando. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo lo hago? Y me va a ajustar este mes, voy corto. Por eso es que muchas personas que no ofrendan en las iglesias ni diezman, porque están en un mundo y no me alcanza. Que penita, pastora, penita, ¿cómo le voy a dar algo al Señor? Así decimos los salvadoreños, a puras penas. ¿Y se entiende? Entonces ese es el afán. ¿Por qué estás tan afanado por aquellas cosas triviales? Por lo que debías de estar preocupado es por agradar a Dios. Y esa es como la contraparte. Este es el otro peso. Aquí están las preocupaciones que te invaden, que te van a enfermar, pero aquí está la otra parte que combate esta preocupación, y es tu tiempo dedicado al Señor. Venir a la iglesia, descansas, escuchas la palabra, oras, te desahogas y tiras las cargas a los pies del Señor y te vas livianito. El problema es cuando no oras, el problema es cuando no te congregas. Esas piedras se van acumulando. Y por eso es que llega la depresión, el desánimo, el desdén, y no hayas, nadie te arranca. Y la palabra no te gusta. ¿Por qué? Porque estamos hundidos en ese montón de cosas. Preocupados por el hijo rebelde. Porque hay muchachos, vea, que le quieren pegar a la mamá. Hay a veces escucho a los niños cuando hablo con ellos: mire, que fulano, a ver, que el masito le pega a mi mamá, ya le iba a dar. ¿Cómo? Ahora, una madre se puede atribular y estar preocupada todo el tiempo por la violencia de su hijo o su hija, y olvidarse y enfermarse, y pierde hasta su matrimonio, hasta su esposo que debe estar atendiéndolo. Dejó de atenderlo la señora porque no puede salir de ese trauma, pero no se congrega. ¿Y cómo se va a aliviar? Y esto no es una terapia, no, esa es la palabra de Dios que tiene la sanidad. Usted se expone, escucha la palabra, y la palabra lo hace libre, lo libera. Pero yo me quedo, entre más me voy aislando, pues claro, más me voy cargando. El peligro de la apostasía está vigente. Volvamos al texto. Esto es lo que me gusta a mí de predicar versículo por versículo, porque hay temas que no puedo obviarlo, digamos. Este tema y este mensaje no es sencillo, esto no es un hueso fácil de roer. Se necesita también estar comprometido con Dios para predicar esta clase de enseñanza. Porque en el siglo que vivimos nosotros y en nuestro tiempo no es la enseñanza que agrada. Usted hoy lo puedo traspasar la palabra de Dios al corazón, que usted va a entender este mensaje y querer venir el martes, el viernes y el domingo, comprometerse con el Señor, porque se le ha revelado el gran peligro del desdén, como ese perrito que está tirado así, cansado, que no hace caso, ni la colita menea, ni nada, está así serio.
nos da, ¿verdad?, un ejemplo que está cansadito, que salió a caminar y quedó, ¿verdad?, está pasadito de libras y quedó cansado el pobrecito. Algo jocosito, ¿verdad?, para ponerle un poquito de anestesia. Entonces, mire esto lo que dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Bueno, antes hay que retroceder lo que él viene diciendo. Él habla aquí en el versículo 8, aunque era hijo por lo que se padeció, aprendió la obediencia. Él viene explicando acerca de Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Mire este detalle, eterna salvación. Eso quiere decir que no se pierde la salvación y no es temporal. No se puede ser cristiano por unos días, por unos meses. Si usted es cristiano genuino y ha nacido espiritualmente, usted va a ser cristiano toda la vida. Se puede rebelar, puede caer en pecado, puede que caiga en un bache, pero el Señor lo va a sacar y lo va a traer sin diente y todo atribulado y todo apaleado, pero que vuelve, porque es hijo de Dios. ¿Lo creemos? Recuerdo una vez un hermano que lo batearon todo en Chelsea y le quitaron una cadena de oro. Este hermano no se estaba congregando, me se va el nombre, pero era otro servidor, bien flaquito él. No digo el nombre, ¿verdad?, por ética, pero la mayoría de nosotros lo conocemos. Entonces este hombre bien flaquito, y yo le pregunto, hermano, ¿te estás quedando en casa? Congregate. Ay, pastor, es que mire, yo salgo noche, fíjese. Y yo le tengo cuidado. Ahí por Chelsea es caliente esa zona. No andes muy confiado. No, me dice, ya conozco el camino. Mire, hermano, para resumirle la cosa, a los días vino todo morateado. Y yo sé que algunos hermanos lo vieron. Y le digo, hermano, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? No, pastor, por poco y me matan. Me salieron ahí unos individuos y una cadenita que andaba, alguien la quería y me la quitó y me batearon, me dejaron en el suelo. Hermano, ¿te acordás que te dije yo que te congregaras? Y solo se puso a reír. Solo se puso a reír. Entonces, no se pierde la salvación. Lo que viene, digamos, son tribulaciones. Aquellos que excusan, ¿verdad?, que dicen que la salvación se pierde es porque nunca la han tenido. La salvación tiene una palabrita que es eterna, no es temporal, es eterna. Usted ha sido salvo de la ira de Dios eternamente, del infierno, de una vez y para siempre. Pero eso no le da licencia a que usted viva como le da la relagada gana. Salvo siempre salvo, los liberales. Y voy a vivir tomando, fornicando, en adulterio, de todos modos. Y yo voy para el cielo. Y como decía un predicador, bueno, lo que hace mi cuerpo no afecta a mi alma. ¿De verdad? Y no dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué te pasa? Claro que ese pensamiento cualquiera lo abrace y se van rápido, se van. Pastores, líderes, diáconos, laicos, todo, Dios no tiene problema. Usted es salvo, usted le costó la sangre de Cristo y usted no quiere obedecer, entonces Dios, venite a descansar, hijo. Venite a descansar. No hay problema conmigo, ya eres mío. Vivo o muerto, eres mío. Dijo el apóstol Pablo, si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Cristo para siempre. Entonces, pero intentamos que nos caiga el 20. Si soy de Cristo, ¿para qué yo voy a estar entretenido perdiendo el tiempo si no me aprovecha? ¿Para qué voy a estar desperdiciando mi vida en cosas que no tienen sentido? Más es lo que me va a tribular el Señor, porque el Señor me va a traer la vara. Estas son advertencias. Recuerda que estamos hablando de apatía espiritual, el desprecio por las cosas espirituales que nos van a traer consecuencias horribles, espantosas, incluyendo hasta la muerte física. Yo los he visto morir a los hombres que no han querido atender el llamado de Dios. No es que se fueron al infierno, se fueron a la gloria. Se fueron a la gloria. No les contaba esta mañana yo cuando hubo el atentado aquí en Boston. Y invitaron a todos los pastores y vino Barack Obama, y en una iglesia de ahí en el downtown hicieron una reunión y convocaron a todos los líderes a predicar. ¿Sabe, hermano? Esto es impresionante. El pastor, el representante de los cristianos, ya se lo llevó el Señor.
Cuando me dijeron, pastor, se murió aquel pastor, yo me recordé que cuando yo estaba en la televisión, dije yo, ahí viene el representante de nosotros, va a hablar de Jesús, y en inglés, y ha aprendido bien el inglés, fluido, este no tiene límite, va a hablar. Yo me quedé así esperando a ver qué horas iba a hablar acerca de que solo Jesús salva, y que esta nación de Estados Unidos necesita volverse en arrepentimiento. Jamás escuché esa palabra, y yo dije, este hermano ya se va a ir. Ya se va a ir porque ha ignorado a mi Jesús. Yo cada vez que veo a un líder religioso, evangélico, que hace eso, digo, ya se fue. O un famoso que habla mal del Señor también, ese ya está muerto. Yo en mi pensamiento no lo digo, pero digo, no, este ya charlatán, ya se murió. Esto es sagrado. Con esto no se juega. Esto lo he visto yo en todos los años que llevo sirviéndole al Señor. Y lo digo, hermanas y hermanos, porque esto es real. No vengo aquí a contarle, no, esto es real lo que el apóstol Pablo aquí, el escritor, al apóstol Pablo se le da esta carta, el escritor es anónimo, pero por el contenido se cree que fue el apóstol Pablo que la escribió. Este hombre sabía todo lo que se practicaba y él llega a un momento y dice, miren, hay tanto que decir acerca de Cristo, pero todavía ustedes no perciben la majestad de Jesús, no saben la demanda de Cristo, no saben lo que exige Jesús. Hay un libro escrito por John MacArthur que dice, el Jesús que no puedes ignorar. El Jesús que no puedes ignorar. Solo el tema me impactó hace años y lo compré y comencé a leerlo, y él habla acerca de cómo Jesús confronta a los religiosos, sepulcros blanqueados, y les habla de hipócritas y les dice, ¿verdad?, que están condenados y etcétera, etcétera. Pero luego cómo Jesús atrapa y atrae a los pecadores, los recaudadores de impuestos. Cómo es Jesús tajante con el religioso, pero cómo es amable con el liberal que está engañado, que está esclavizado a su pecado. Entonces dice, tiene que predicarle de esa forma, y esa forma fuerte va con amor. Porque para que alguien le diga, ¿verdad?, sepulcro blanqueado en la cara a otra persona religiosa que piensa que es salva, tiene que amarlo. Y Jesús es esa clase de predicadores. Por eso le tituló MacArthur, el Jesús que no puedes ignorar. Entonces el escritor nos está hablando aquí en el versículo 10, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec quiere decir, este es único, su sacerdocio es único, ya Dios lo ha revelado. Y entonces, ¿qué nos queda? Morir por él. ¿Qué importa si nos queman? ¿Qué importa si nos decapitan? ¿Qué importa si nos comen los animales? ¿Qué importa si nos cortan la cabeza? ¿Qué importa si nos apedrean? Morir por él porque no hay más. Él es todo para nosotros. Entonces viene en el versículo 11 y ya dice, bueno, a menos que aquí haya un problema de apatía, de apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Bueno, él de seguir explicando de todos los rituales que hacían los judíos que apuntaban a Cristo, de la majestad de Jesús. Pero luego dice, y difícil de explicar. Ahora, es difícil porque el auditorio no entendía, el oyente no quiere oír. Imagínense, nosotros llevamos 15 años aquí en Boston, Massachusetts, y usted todavía sigue como llegó. Estamos en serio problema. Nosotros ya debíamos de haber avanzado con las doctrinas de la gracia, depravación total, elección incondicional, expiación limitada, la perseverancia de los santos, gracia irresistible, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la omnisciencia de nuestro Dios, la omnipotencia de Dios. Todo ese es, como dicen, ese es el pan, son las aguas en las que nosotros nos movemos. Pero si alguien no entiende eso y no conoce eso, está en serios problemas, porque no ha crecido. Yo estaba estas semanas que han estado las graduaciones y yo estaba acompañando a mi esposa. Estábamos en la graduación de Lucas y me impresionaba la expresión de los maestros y maestras que decían, agradecemos a los niños por su dedicación a la escuela. Nos da tristeza que ya ha terminado el año, pero estamos seguras, decían las maestras, estamos seguras que estos niños están preparados para pasar al otro nivel.
Y sé que le va a ir bien. Y yo meditando, así nos sentimos los pastores. Y quisiéramos ver el resultado en los hermanos, vea, que decir. Y estoy seguro que los hermanos han crecido, que están preparados ya para el otro nivel. Pero cuando miramos el desdén y miramos a los hermanos que van retrocediendo, que no avanzan, que no se comprometen, que no se apasionan por Jesús, ¿qué está pasando? Decimos nosotros. ¿Qué pasaría si mi hijo Tony, que está en cuarto, creo, ¿verdad? En cuarto año, ahí está, se volviera kinder? Tendría un problema. Porque si se vuelve a kinder y ya ha avanzado algo y viene al grado de Lucas, dice, hermano, te voy a hacer compañía en el primer año. Entonces nosotros lo llevaríamos al doctor y que lo examine. El doctor, mire, ¿qué le pasó al niño? Porque los maestros dicen que no puede ir él al quinto, sino que va a ir al primero. Entonces nos dan un diagnóstico, dice, mire, este muchacho tiene esta deficiencia y esto y problemas, bla, bla, bla. Entonces, si un cristiano que lleva años y no ha madurado y no avanza, ¿cuál es el diagnóstico que le podemos dar? Que no ha nacido de nuevo. Eso es lo único que le puede impedir crecer. Que no ha nacido de nuevo. Está en coma espiritualmente. Gloria a Dios por los hermanos. Estamos despiertos, ¿verdad? Está en coma. Ay, Señor. No, está muerto. No está enfermo ni en coma, está muerto. Necesita nacer de nuevo. Esta es la apatía espiritual. Yo entiendo que es un proceso. No todos avanzamos de la misma manera. Hay personas que usted los ve a los 6 meses que ya se comprometen, quieren servir, se quieren bautizar al año y ya usted los ve, vea que su vida se va ordenando. Sin embargo, usted encuentra hermanos de 30 años, de 25, de 20 años de cristianismo, no tienen una chispa de pasión por Cristo. Así, ¿verdad? Como dicen aquel adagio, el perro viejo ladra echado. ¿Ya lo he escuchado ese adagio? ¿Sí? Perro viejo ladra echado, ya no puede ni pararse. Entonces uno se queda impactado. ¿Cómo es posible este hombre? Debería a mí motivarme por tantos años de batalla y decirme, hermano, aquí estamos al pie del cañón. Sin embargo, otro que lleva 5 años le da clases a aquel que lleva 15 años de compromiso, asiste, quiere estudiar la palabra, quiere servir y lucha contra su pecado, no se acomoda y tiene su trabajo y hace dinero y lo mismo y no tiene excusa. Ve la diferencia, hermanos. Ve la diferencia. Si usted está en ese grupo que tiene apatía, despierte, examine qué es lo que le está llevando a despreciar servir al Señor. Este texto es un texto triste, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta palabra, tardo para oír, es dura porque tardo habla como torpe, perezoso, lento. La palabra es notroi en el griego. Entonces el escritor en este pretérito perfecto, que es gegonate, indica que no se trata de una dificultad pasajera o momentánea, sino de algo bien alcanzado y permanente en la persona. Tardos. Porque después él hace la comparación, dice, ya se debería ustedes estar comiendo comida sólida, pero ¿cómo es posible que tengamos que retroceder y darle leche como a un bebé? Y el problema es que son tardos para oír, no quieren oír, hay apatía, hay desprecio por la palabra de Dios. Y aquí termino.
Charles Spurgeon en una ocasión dijo que aquel que es apático a la palabra de Dios, que no la quiere oír, que no la quiere leer, es como aquella persona que no come. Y si una persona no come comida física, está condenado a que pronto va a morir. Hermana y hermano, todos nosotros no escapamos a la apatía espiritual, hasta los predicadores podemos caer en ese desdén por los problemas, las aflicciones de la vida, la escasez material. Los problemas nos golpean, la vida es golpeada una y otra vez de una forma o de otra. Pero no podemos menospreciar la palabra de Dios. Si hay algo que necesitamos con urgencia es acercarnos a oír. Hay dos clases de personas en el mundo. Unos que no oyen a Jesús, no escuchan a Jesús. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es decir, hay personas que no quieren oír la palabra de Dios, les repugna, les da enojo. Y Jesús les dice a aquellos fariseos y escribas judíos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso no es fácil de decírselo a alguien que piensa que es de Dios. Y Jesús le dice, ustedes tienen apatía a la palabra de Dios, y la apatía viene, el desdén, el desprecio viene porque ustedes no son de Dios. Porque todo aquel que es de Dios, ama la palabra de Dios, desea la palabra de Dios, se expone a la palabra de Dios. Y está el otro grupo que oye la palabra de Dios. Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores, ¿para qué? Para oírle. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Existen dos clases de creyentes en el mundo, dos clases de creyentes que asisten al templo, los que les gusta aprender de Jesús, les quieren aprender de Jesús, se motivan, buscan donde se enseña de Jesús, ellos quieren escuchar el dulce nombre de Jesús. Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así que hay un grupo aquí que no quieren aprender de Jesús para nada, pero son creyentes. Pero hay otro grupo, hermanas y hermanos, que quieren aprender. Estos son los discípulos. Juan 9:28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Aquí hay un ciego que Jesús sanó, que los fariseos lo estaban juzgando. Y entonces, de tal manera que lo expulsaron de la sinagoga. Y llega un momento que le dicen los fariseos a este hombre, tú eres discípulo de él, pero nosotros no nos importa, nosotros no queremos que él nos enseñe para nada. Nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces, hay una clase de personas en los templos, en las congregaciones, que ellos no quieren ser discípulos de Jesús, sino discípulos del pastor, discípulos de X predicador. Esta clase de personas no se congrega porque su maestro lo alimenta a través de YouTube. Entonces, esta clase de personas cree, pero no cree en el Jesús de la Biblia, cree en un Jesús inventado y no acepta la enseñanza de Cristo. Marcos 7:7, hablando Jesús, pues en vano me honra, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. Este grupo de personas que no quiere aprender de Cristo prefieren las tradiciones. Les gusta la danza, andan buscando donde está el grupo de mujeres, les gusta el entretenimiento. Ellos no andan buscando la palabra, a ellos les gusta el entretenimiento. Dijo R.C. Sproul en un comentario, estos son los cristianos sensuales. ¿Cristianos sensuales? Yo nunca había escuchado eso. Mi esposa, cuando yo le comenté, fue al diccionario y me dice, sensual, la palabra sensual. No, sí es cierto, que solo la conocemos, ¿verdad?, en este ámbito, pero hay un cristiano sensual que fundamenta su vida cristiana en los sentidos. Solamente él se congrega cuando se siente bien,
cuando todo va bien, cuando se predica a su manera, a su conveniencia, él está feliz. Pero cuando es confrontado, cuando es afligido, él se resiente. Porque su cristianismo está fundado en sus sentimientos. Y si usted dice, pastor, ¿de verdad lo dijo R.C. Sproul? Sí, en uno de sus libros, Cómo estudiar la Biblia. Él habla acerca de que el cristiano sensual no quiere estudiar la palabra, no le importa la palabra, porque él no se nutre de la palabra, él se nutre de otras cosas. Pero aparentemente él dice que es cristiano y se cuela entre nosotros. Y Dios ha permitido esta clase de reggaetoneros que hoy se están volviendo cristianos y están predicando ya sin ninguna formación, nada. Y ellos son como un anzuelo que Dios ha permitido para atraer a todos estos falsos cristianos. Ahí va a venir Daddy Yankee un día, ahí va a venir Farruko un día. Y muchos le dicen mi hermano, mi pastor, mi predicador. Como dijo Paul Watcher, espere que den fruto, deje que el tiempo diga lo contrario. Nosotros no somos seguidores de hombres, somos seguidores de Jesús. Y a los seguidores de Jesús nos gusta la palabra de Dios. ¿Lo creemos? Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.